Bien, vamos a hacer una oración para iniciar este tema. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones, por tus cuidados. Rogamos que me des sabiduría, Señor, entendimiento para poder presentar este tema. Bendice a las personas que van a escuchar. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los días de la creación. He escuchado que muchos cristianos, de otras denominaciones, sobre todo, creen que no fueron 6 días literales, sino dicen que cada día fueron miles de años, ¿sí? O 1000 años en cada día. O sea, en total 6000 años, ¿sí? Eh, es como si fuera una teoría creacionista, pero evolucionista, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Por eso esta parte es importante, ¿no? Porque el texto está en Éxodo 20:11. Dice, y aquí está hablando Dios, ¿no? Porque Dios fue el que le entregó a Moisés los 10 mandamientos, ¿no? Y aquí en el cuarto mandamiento, ¿no? Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces este texto es clave, ¿no? Dios está hablando aquí, ¿no? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, fueron días literales de 24 horas, ¿sí? Algunos toman este texto de Pedro, ¿no? Dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Está en 2 de Pedro 3:8. Pero aquí Pedro estaba basándose en lo que ya escribió David, ¿no? En el Salmo 94 dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, estos textos nos quiere decir, ¿no?, que Dios no vive en el tiempo. Dios creó el tiempo, pero Él no depende de las horas o los años como nosotros. La paciencia de Dios explica que lo que los humanos sentimos como una tardanza larga, para Dios es un momento corto, porque Él espera que las personas se arrepientan. Todo es igual para Él. Un día corto o 1000 años largos miden lo mismo para un Dios eterno. Nada se le pasa ni llega tarde, ¿sí? Entonces, eso significa, ¿no?, que, o sea, a Dios no le afecta el tiempo, ¿no? Aquí otro versículo dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8 dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y aquí está el versículo clave también, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, miren esta parte, ¿no? Entonces me imagino que los hermanos de ese tiempo, ¿no?, estaban ya, como si cansados de esperar, ¿no?, que el Señor no venía. Entonces aquí Pedro también le dice, no, el Señor no retarda su promesa. Algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿no?, para nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces decía Pedro, ¿no?, que Jesús estaba esperando que todavía faltaban personas que se arrepientan, que sean alcanzadas con el Evangelio, ¿no?
Entonces eso también les dice, pero él les aclara que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, no hay fecha, ¿no? Eh, Pedro no contradice, ¿no?, lo que Jesús dijo en Mateo 24, donde hay una parte que dice, eh, pero el día y la hora nadie sabe, y no solamente mi Padre, dijo Jesús, ¿sí? En 1 Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Esta palabra Maranata pronunció el apóstol Pablo en idioma arameo y significa el Señor viene. Aquí Pablo, ¿no?, sobre todo eh, les decía en sus cartas, ¿no?, que el Señor viene. Es por eso que las iglesias de ese tiempo pensaban que el Señor iba a venir en ese tiempo. Y otro texto que podemos también respaldar está en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Y Pablo habla de la segunda venida de Cristo, ¿no? Dice, y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí esta parte clave, ¿no? Dice, luego los que estemos vivos, dice. O sea, estaba incluido Pablo también ahí. Entonces por eso que la hermandad de ese tiempo pensaba que Jesús iba a venir en el tiempo que ellos vivieron. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Sí, entonces por eso yo me imagino a Pedro, ¿no?, le decía a los hermanos, ya, ¿cuánto falta?, ¿no? Es como hoy también, ¿no?, los hermanos dicen, ya, estamos cerca, ¿no?, de la venida cerca. Pero nosotros vuelta tenemos más luz, ¿no?, por el libro del Apocalipsis, ¿no?, que habla de algunos sucesos que todavía tienen que cumplirse. Entonces eso, entonces por eso que Pedro dice, ¿no?, el Señor no retarda, ¿no?, su promesa, ¿no?, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces está esperando, tiene paciencia. Y ahí un día puede ser 1000 años, ¿no? O 1000 años puede ser como un día, ¿no? O sea, está diciendo que puede ser, falta todavía bastante, o ser que falte todavía poco, y así, ¿no? Eso. Un ejemplo, ¿no? Investigando acerca de la vida de los mosquitos. Los moscos, sobre todo, viven de 2 a 4 semanas, pero tú sabes que hay el mosco macho, que solo apenas vive de 7 días hasta máximo 10 días. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una comparación con lo que dice Pedro, ¿no?, que para Dios un día es como 1000 años. Pongamos promedio de la vida de una persona que viva 70 años, de un ser humano, 70 años, promedio de vida. Ahora comparando con el mosquito, ¿no? Para el mosquito, un día que pase, ¿no?, de tiempo es como 10 años comparado con la vida del ser humano. Para él es como si hubiera pasado 10 años, imagínense. Pero para el ser humano vuelta un día es solo 24 horas, ¿sí? Entonces así, imagínate. El otro versículo dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmos 90 versículo 4. Aquí el salmista nos también está hablando de que, por eso que pienso que Pedro también se refirió a este texto, ¿no?, que está en Salmos. Ciertamente dice 1000 años, imagínense, 1000 años delante de tus ojos, está hablando de los ojos de Dios, ¿no?, son como el día de ayer, que ya pasó, ¿no?, ya pasó ya. Y como una de las vigilias de la noche. Y aquí el salmista va más todavía, ¿no?, porque aquí Pedro le dice un día es como 1000 años, pero aquí según ese salmo se dice que como una de las vigilias de la noche.
Y aquí un poquito te voy a aclarar acerca de las vigilias, ¿no? Horario de las vigilias. Dice que la primera vigilia empezaba desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Segunda vigilia de 9 de la noche hasta las 12. Tercera vigilia de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y a la cuarta vigilia del 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Sí? Esas eran las 4 vigilias, ¿no? Entonces cuando dice como una de las vigilias sería como 3 horas, ¿no? Imagínate, 3 horas. 1000 años serían como 3 horas nada más. Va más allá todavía el salmista, ¿no? Entonces, eso quiere decir que Dios no le afecta el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, pero eh, quiero aclarar, ¿no?, que estos versículos eh, no tienen nada que ver con simbología, ¿no? Eh, porque hay libros simbólicos, como es el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Hay partes que, por ejemplo, un versículo que dice 1260 días que fue perseguida la mujer, ¿no?, por el dragón. Sí, y ahí no son días literales, sino es día por año. Sí, eso tú puedes tener un estudio profundo de Apocalipsis. Ahí te pueden enseñar esa parte. Sí. Y solamente en esos dos libros nada más, ¿no? Y ahí en el resto, ¿no? Por ejemplo, el libro de Génesis no es, no se puede interpretar en forma simbólica, ¿no? Por ejemplo, los 6 días de la creación fueron literales, de 24 horas. ¿Sí? Es como también cuántos días llovió. La Biblia dice 40 días, 40 noches. No puedo yo decir ese día sería 1000 años. Entonces llovió 40.000 días. ¿Sí? No podemos. O, o 40.000 años, ¿no? Estaría mal, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿no? Entonces eh, es como alguien dijera de Jonás también, ¿no?, que estuvo en el vientre 3 días. Pueden decir, no, tuvo 3 años o 3000 años, ¿no? Entonces así, si ves lo ridículo que puede ser interpretar de esa manera. Entonces, de Pedro no tiene nada que ver con los días de la creación, ni el tiempo que se habla en Génesis, ¿no?, del diluvio, por ejemplo. Sí, ni los años de Adán, ¿no? Podemos decir que Adán vivió 930.000 años, ¿sí? Entonces sería una interpretación errónea. Como conclusión podemos decir de que el tiempo eh, de que fue creado el mundo, desde el inicio hasta el tiempo actual, prácticamente son 6026 años que han transcurrido. Aquí en este gráfico tú puedes ver, ¿no?, Adán y Eva existieron 4000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y ahí viene Jesús, su nacimiento, el año 0. Y ahí viene en forma ascendente, ¿no? Se comienza a contar los años hasta que llegamos al año 2026. Entonces en ese tiempo, ¿no? Aquí por ejemplo te voy a dar unos gráficos, aunque esto encontré en el internet. Quizás las fechas no pueden ser tan exactas, ¿no? Puede haber errores, pero bueno, aquí por ejemplo el principio, ¿no? Ahí está Adán y Eva, la creación, 4000 años antes de Cristo. Luego viene lo que es ya el diluvio. Viene la Torre de Babel, ¿sí? Y aquí ya vendría lo que es el aparecimiento de Abraham. Dice, aquí hay una fecha, ¿no? En el año 2166 aparece Abraham. Bueno, aquí vienen ya eh, Jacob, Esaú, los hijos de Israel cuando ya van a Egipto, ¿no? Cuando estaba José, ¿sí? Hay una fecha, dice, en el año 1445 a.C. fue el Éxodo, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Y ahí viene lo que es ya Josué,
el periodo de los jueces, ¿sí? Y ahí viene luego el periodo de los reyes, ¿no? Eh, Reyes como Saúl, David, Salomón, y bueno, se divide el reino, reyes del norte, reyes del sur, ¿sí? Hasta que después aparece, que también vienen los imperios, ¿no? El aparecimiento de los imperios, ¿no? El imperio babilonio, que más o menos en el año 600 y antes de Cristo, ¿no? Luego vendría el imperio medio Persia, Grecia, Roma, ¿no? Y bueno, ahí vemos también el regreso de los judíos que estaban en Babilonia, ¿no? Ahí aparece lo que es Esther, Esdras, Nehemías, luego los profetas que estuvieron cuando ya estaba construido el templo, ¿no? Nuevo templo de Zorobabel, está Ageo, Zacarías, Malaquías, bueno. Y aquí viene un periodo de Grecia, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y aquí viene también la guerra de los Macabeos, el aparecimiento de Cleopatra, de Antonio Epifanes, ¿sí? Y ahí aparece ya el Imperio Romano. Aquí, por ejemplo, en el año 37, Herodes, designado gobernador de Judea, en el año 37 a.C., ¿sí? Y viene el nacimiento de Jesús. Y bueno, ya tú sabes el nacimiento de Jesús, sus ministerios, sus milagros. Y vendría su muerte, ¿no? En el año 31. Y ahí vendría eh, la preventa de Esteban, y ahí vendría lo que es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Luego lo que es la caída de Roma con las tribus bárbaras. Ahí aparecen los países europeos, ¿sí? Ahí viene lo que es la, la etapa de los 1260 años, ¿sí? La Edad Media, todo eso, ¿no? Y el aparecimiento de la imprenta por Gutenberg, y también el descubrimiento de América, todo eso por Cristóbal Colón, ¿sí? La Revolución Francesa, ¿no? Terminación de los 1260 años. Ahí vendría también eh, la Primera, Segunda Guerra Mundial, todo eso, ¿sí? Hasta que llegamos al tiempo actual. Y luego fui llevado de regreso a la creación y se me mostró que la primera semana en la que Dios realizó la obra de la creación en 6 días y descansó el séptimo, fue igual que cualquier otra semana. El gran Dios en sus días de creación y de día de descanso tomó el primer ciclo como una muestra para las semanas sucesivas hasta el fin de los tiempos. Entonces aquí vemos, ¿no?, que la hermana Huay habla de que la creación fue en 6 días literales. Y inclusive el orden de la semana, ¿no? El orden de los 7 días puso Dios y hizo seguirá, ¿no? A pesar que hubo un tiempo que quisieron cambiar la semana, ¿no? Poner 8 días o menos de 7 días, pero luego nuevamente se regresó a los 7 días, ¿sí? Y esto será hasta final de la historia de este mundo, ¿sí? Ahí vemos, ¿no?, el origen de la semana literal, ¿sí? Aquí más abajito dice eh, el ciclo semanal de 7 días literales, 6 de trabajo y el séptimo de descanso, que se ha conservado y transmitido a través de la historia bíblica, tienen su origen en los grandes acontecimientos de los primeros 7 días. Bueno, ahí vamos. Aquí está una cita, ¿no?, también, Patriarcas y Profetas, página 91, dice: pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antidiluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos casos eran muy diferentes de las actuales, pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saber mediante las Sagradas Escrituras.
En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología solo jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres y animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antidiluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciera la fe de los hombres en la historia sagrada. Pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las conviertan en maldición. Entonces, miren lo que dice el hermano White, ¿no? Que los descubrimientos, ¿no? Los fósiles que ahora se han encontrado de dinosaurios, ¿no? De esqueletos de humanos gigantes, todo eso, ¿no? Entonces, eso Dios ha permitido que se descubriera para comprobar, ¿no? Que el relato del diluvio fue verdadero, ¿sí? Pero en vez de que la gente crea que hubo el diluvio, ¿no? Más bien creen que ha habido una evolución, que la Tierra ha existido de millones de años y así. Entonces han convertido más bien en una maldición, ¿no? ¿Sí? Entonces han interpretado mal las cosas, ¿sí? Ahora, ¿por qué te doy esos datos, ¿no? De la hermana Huay? Sí. Eh, me gustaría, si es que de pronto tú no eres adventista, no eres séptimo día, y estás escuchando estas reflexiones, te invito a que puedas leer, ¿no? Los libros de la hermana Elena de Huay, ¿no? Ella es considerada como una profeta verdadera, ¿sí? Eh, Sobre todo sus escritos, ¿no? No contradicen a la Biblia, más bien fundamentan. Y te puedo decir de que siempre a través de la historia de la Biblia, ¿no? Si tú vas a las páginas de la Biblia, en la historia, ¿no? Vas a encontrar que siempre hubo profetas, ¿no? Vemos desde el inicio, ¿no? Que, por ejemplo, Enoch profetizó, ¿sí? Noé también fue considerado como profeta. Eh, Ahí vemos a Abraham también como profeta, ¿no? Dios le reveló algunas cosas. Vemos también a Moisés, ¿no? Profetas, ¿sí? Ahí vienen varios profetas, ¿no? Tiempo de David, de Saúl, todos ellos, ¿no? Del tiempo de Saúl, estaba el profeta Samuel, en el tiempo de David, Natán y así. Muchos profetas que existieron, ¿no? Elías, Eliseo. Vemos que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista, ¿no? Considerado como profeta. Sí. Ahora es lógico suponer de que también en estos tiempos Dios haya levantado un profeta, ¿no? Y para mi punto de vista, ¿no? Esto es ya mi criterio personal. Eh, hay un libro de un pastor que me impacta, ¿no? Dice, el título dice Confundidos con la verdad. Tenemos la Biblia, ¿no? Muchos lugares, ¿no? En muchos países tenemos la Biblia de los 66 libros. Pero te has preguntado por qué hay tantas religiones. Porque diferimos mucho, ¿no? Unos creen en esto, otros creen en otra cosa y así, ¿no? Hay disputas, hay contiendas, todo eso, ¿no? Y por eso que Dios levantó a Elena de White, ¿no? Como profeta, porque uno puede interpretar a una manera diferente, ¿no? Tú puedes interpretar de otra forma y así. Pero cuando ya hay un profeta, ¿no? Que Dios le ha revelado, ahí sí ya no podemos desviarme, ¿no? Sí, entonces por eso que Dios vio la necesidad de colocar a una profeta, en este caso Elena de White, ¿sí? Entonces interpretamos la Biblia a nuestra manera y por eso que forman la iglesia tal, la iglesia fulano de tal, la iglesia X, la iglesia Y, y así, ¿no?
que hay miles de religiones cristianas hoy en la actualidad y cada vez aparecen más, ¿no? Entonces por eso es que yo pienso que Dios vio la necesidad, ¿no?, de que colocara un profeta, o una profeta en este caso, ¿no?, para que sus revelaciones, sus escritos, nos dé una interpretación correcta, ¿no?, y unas aclaraciones que hay muchos vacíos, de por sí, ¿no?, que necesitamos tener, ¿sí? Entonces Dios les reveló, por ejemplo, la caída de Lucifer, ¿no? Eso no habla la Biblia, de cómo fue la caída, ¿no?, allá en el cielo, ¿sí? Las oportunidades que le dio Jesús para que él regresara, ¿no?, y se arrepintiera. Eso no encontramos en la Biblia, ¿no? La creación de otros mundos, ¿no? Eso tú no vas a encontrar en la Biblia, ¿no? Lo que, por ejemplo, en la creación misma, ¿no?, el Manahuay Dios les reveló más detalles de Adán y Eva, de la estatura, por ejemplo, ¿no? Eso no está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, también eh, de la niñez y la juventud de Cristo, ¿no? Eso tú no vas a encontrar en la Biblia. Entonces Dios les reveló. Y así, ¿no?, los acontecimientos finales, ¿no?, qué va a pasar, ¿no?, qué es la marca de la bestia, todo eso, ¿no?, de Apocalipsis 12, Apocalipsis 7, ¿no?, la iglesia verdadera, las iglesias falsas, todo eso, eh, tú vas a encontrar eso, ¿no?, con los escritos de la hermana Juana. Y hay muchos, más de 40 libros, ¿no? Y yo te invito para que tú puedas leer, ¿no?, y aceptar, ¿no?, las enseñanzas. Y el problema que también nosotros cometemos es que al estudiar, así como estudiamos la Biblia, debemos tener mucho cuidado, ¿no? No solo coger un texto, ¿no?, hacerle una doctrina, sino buscar en toda la Biblia, ¿no?, parte de una idea general. Entonces así también la hermana Juay debemos manejar bien los textos, ¿no?, que ella escribe, ¿no?, las citas que ella escribe, ¿no?, los párrafos que ella ha escrito. Y en algunos libros ella te amplía más, ¿no?, te da más detalles, ¿sí? Ahora, no debemos utilizar, inclusive ella misma dice, ¿no?, que no debemos utilizar sus escritos para atacar o condenar a las personas, a grupos religiosos tampoco, ¿no? Y depende del espíritu que utilicemos, ¿no? Espíritu de mansedumbre, ¿no?, de fe, de autoexaminarnos, ¿no?, porque a veces queremos utilizar para atacar a otras personas, no es así, ¿no? Debemos tener mucho cuidado en utilizar sus escritos. Eso, y no solamente a veces he visto que nuestra iglesia misma solo más se enfoca en el libro de Conflicto de los Siglos, lo que es profecía, ¿no?, de Apocalipsis, de eso, ¿no?, eventos finales, ¿no? Pero debemos mirar otros libros también, ¿no? Por ejemplo, acerca de cómo tener un carácter santificado, ¿no?, el dominio propio, la familia, el educar a los hijos, ¿no?, cómo es la verdadera educación, el carácter, cómo mejorar nuestro carácter, todo eso. Entonces ahí vas a encontrar, ¿no?, el amor hacia los demás, a los hermanos de iglesia, ¿no? Todo eso. Entonces a veces solo los enfocamos solo en el conflicto de los siglos, ¿no? Pero tenemos que ir más amplio, ¿no? Y hay unas citas que, por ejemplo, hay citas que estaban en inglés, ¿no?, y ya me logré bajar en español y me ha ayudado también bastante eso. Entonces, y ahí sería más fácil, ¿no? Con los escritos ya tú puedes identificar a la iglesia verdadera, ¿no?, y cuáles son las iglesias falsas, porque hubo una iglesia verdadera que fundaron los apóstoles, pero ella te explica qué pasó, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces ahí vas a tener más luz. Entonces, como es profeta del Señor, ahí vas a tener más luz para ser guiado a la verdad. Eso, que Dios te bendiga y sigas escuchando más de estos temas. Amén.